Gracias a Dios por este tiempo y escuchaba la oración de la profeta, la alabanza y cómo Dios va acoplando todo a lo que Él quiere hablarnos, ¿cierto? Entendemos que lo que estamos aprendiendo, como decía el pastor, es porque a Él le plació, es porque a Él le interesa que podamos entender la importancia de cubrir nuestros pensamientos escondiéndonos en la palabra, escondiéndonos en Él. Habíamos hablado también de la importancia de reconocer nuestra identidad. Gracias, mi amor. Porque cuando vos tenés claro, como decía la alabanza, yo sé quién soy hijo de Dios. Cuando tu identidad está clara, los embates que quieran venir, incluso en la mente, no van a tener posibilidad de derribarte, porque vos tenés una identidad establecida. Algo que también se hablaba en estos días y a medida que van pasando precisamente los días, uno se va encontrando, hablando con uno, con otro, vamos encontrando diferentes áreas en la mente que van siendo atacadas, ¿no es cierto? Y cómo muchas veces nosotros mismos nos engañamos, creyendo que estamos alineados al cuerpo, que somos parte y hablamos de cuerpo, pero en realidad a la hora de la hora nos movemos como llaneros solitarios. Entonces lo que Dios está trayendo en esta temporada es alinear, como hablaba recién el pastor, nuestros pensamientos a la mente de Cristo y a través de eso entender nuestra identidad y entender que somos parte de un cuerpo y que como parte de un cuerpo cada uno de nosotros necesitamos al otro y que como parte del cuerpo cuando yo me siento débil puedo y tengo a quien recurrir primeramente al Señor, pero también al que tengo al lado y decirle, hoy no estoy bien, ¿podés orar por mí? Porque eso no me hace más débil y eso no me hace menos espiritual, sino que reconozco que formo parte de Cristo y que mis hermanos están para sostenerme así como yo sostenerlos a ellos. Por eso la palabra dice, oren unos por otros en todo tiempo. Vamos a continuar con esta materia que también pensaba en el día de hoy, mientras repasaba, la importancia de ser discípulos. Y el significado de discípulo que se nos enseñó es el que se deja enseñar, ¿no es cierto? Hablaron también de tener una mentalidad de escolaridad, o sea, que te gusta aprender, que querés entender, que querés saber más. Hay un ir en búsqueda de la verdad, ir en búsqueda de la palabra. Entonces, estamos entendiendo que cada uno de los que nos toca compartir no es porque hoy yo estoy compartiendo esto porque yo ya lo tengo todo resuelto, porque mi mente es un altar inmaculado a Cristo. No, me tocaba repasar esto porque primeramente tenía que ajustar unos tornillos del Señor en mí, que lo sigue ahí queriendo ajustar, pobre Señor. Pero a medida que uno expone, aprende. A medida que uno comparte, aprende. Por eso es importante reconocer cuando uno necesita tener la mente de escolaridad. Yo necesito tener esa mente. Yo necesito y le pido a Dios que en esta tarde agudice esos sentidos en la cabeza de cada uno de nosotros para poder recibir lo que Él quiere hablar. Habíamos quedado en esta materia que se llama Cristo presente en la salud mental. Lo último que hablamos fue precisamente reafirmar nuestra identidad en Cristo y hablaba saber que soy amado, saber que fui perdonado, aceptado por Dios. Saber esto te da una base firme en tu vida. Lo que hablábamos recién, cuando vienen esos embates, el recordar, volvemos a ver esto, ¿no? El recordar era una de las herramientas de la mente. Pero recordar que también tenemos que pensar en lo que recordamos, recordar las cosas buenas, recordar lo que el Señor dijo de nosotros, recordar quién soy y recordar que como hijo de Dios no hay nada ni nadie que pueda venir en contra de mi vida. También se hablaba de reafirmar tu identidad, disipa pensamientos de ansiedad, comparación o culpa, porque sabés quién sos
y de quién dependés. O sea, hay situaciones que muchas veces cuando uno se equivoca después te cuesta volver a Cristo o volver en realidad nunca nos vamos de Él, ¿no? Pero volver a tener esa conexión, esa intimidad, porque hay una culpa, sentimos que fallamos y cómo le voy a hablar a papá si le fallé. Y cuando vos entendés que ese papá te ama sobre todas las cosas, no hay culpa que pueda separarte de Él, porque ya fuiste perdonado y redimido. También entre esto de reafirmar nuestra identidad, dice, al estar completo en Cristo, no buscamos llenar vacíos en otros, sino amar desde la plenitud. Y esto es, no buscamos llenar vacíos como veíamos en la clase pasada, ¿no? Todo lo que nos puede causar buscar llenar esos vacíos con herramientas equivocadas. Y veíamos también lo que es el diagnóstico espiritual, lo que es el diagnóstico psicológico para el mundo, y cómo Dios a través de su palabra y su verdad refuta todos esos diagnósticos y nos da la salida, ¿no es cierto? Eso veíamos la clase pasada. Entonces hoy viene el Señor y nos dice, ¿cómo cuidamos nuestra mente? Y una de las formas es cuidarnos del exceso de información. Y esto muchas veces se nos explicó. Tratar de mantener una línea, escuchar una línea, porque hay muchos predicadores, mucha palabra, mucha herramienta en redes, y gloria a Dios por eso, porque el Evangelio se expande, ¿no es cierto? Pero si yo escucho un poquito de acá, un poquito de allá, y este me habló diferente a este, y aquel me dijo distinto acá, empiezo a generar una confusión y una mezcla en mi cabeza que no me permite avanzar. Eso por un lado, ¿no es cierto? Pero también el exceso de información habla de cuando dependemos de las noticias. No está mal estar informado porque estamos en este mundo, formamos parte de este mundo, aunque nuestro reino sabemos que no pertenecemos acá, ¿no? Que pertenecemos al reino de Dios, pero mientras estamos en este mundo es importante saber lo que está pasando. Tenemos que saber lo que está pasando, ¿no es cierto? Tampoco se trata de vivir en una burbuja. El tema es cuando esto se convierte en un exceso. Cuando yo todo el tiempo estoy escuchando las noticias, cuando yo todo el tiempo estoy escuchando la radio con las noticias. ¿Por qué? Porque empieza a llenarse mi mente a través de mis oídos de palabras de negatividad. Todo está mal, y pasan un montón de cosas que es real que pasan. Pero cuando vos constantemente te alimentás de eso, empezás a caer en estados de angustia, en estados de temor, en estados de ese miedo que no querés ni salir a la calle. Y recuerdo que a una de mis hijas, cuando era muy chiquitita, le pasó de que, claro, nosotros dejábamos ahí las noticias, hacíamos nuestras cosas, y no nos dábamos cuenta que ella estaba percibiendo todo lo que se hablaba. Entonces llegó un momento que ella tenía terror de salir a la calle. Ahí fue cuando aprendimos, cuando el Señor nos enseña, de que es bueno saber qué pasa, pero no constantemente. ¿Por qué? Porque a una mente que no está preparada la puede llevar a tener pensamientos intrusivos, o sea, llevarlo incluso a estado de depresión, porque el miedo te lleva a encerrarte, y te encerrás y cada vez más, y ese encierro te lleva a una depresión y a cosas peores. Entonces, el exceso de información, cuidar de qué alimentamos nuestra mente. Está bueno saber qué está pasando, vuelvo a repetir, pero acompañar eso con otras herramientas. Bueno, Señor, escucho que hay mucha violencia en el barrio, escucho que la economía está fallando. Bueno, papá, yo voy a orar y voy a interceder por mi barrio. Yo voy a buscar una palabra que me aliente, papá, porque mi confianza está en vos. Entonces, cuidar de qué nos alimentamos, a qué le damos lugar, qué escuchamos. Hay cosas que parecen muy sutiles e insignificantes, pero tienen mucho peso en el mundo espiritual. Lo que consumimos musicalmente, el tipo de películas que vemos, el tipo de videos que tiene que ver
porque de eso nos estamos alimentando. Vuelvo a repetir, no se trata de vivir en una burbuja que somos el pequeño pueblo muy feliz y real y solo escucho música cristiana y solo veo videos cristianos y solo hablo de material cristiano, porque la verdad es que no es así. Estamos en este mundo, sí, hay una vida en nosotros, la cual expresamos, pero yo me siento a comer con mi familia y hablamos de cómo nos fue el día y por ahí buscamos algún programa gracioso para reírnos mientras cenamos, o sea, hay una realidad. Lo que está hablando es de cuidar lo que consumimos, porque es como el cuerpo. Si yo le doy todo el tiempo carbohidratos, creo que está a la vista. Si yo todo el tiempo como pancito, mi cuerpo se empieza a expander y de cosas no muy sanas, no de forma no muy sana. Entonces, si yo alimento mi mente todo el tiempo escuchando cosas negativas, mirando cosas que sé que por ahí provocan en mí miedo, angustia, lo que estoy generando es alimentar mi mente con sustancias nocivas. Entonces lo que Dios dice es, cuidemos lo que alimentamos, cuidamos la información que vamos poniendo en ella. Dice, ¿cómo nos cuidamos? ¿No? ¿Qué es cuidarse del exceso de información? Acá hay algunos puntos. Y dice, cuando nuestra mente está saturada, es más difícil enfocarnos en lo que realmente importa. Es lo que les estaba hablando. Si yo todo el tiempo estoy viendo las noticias, lo único que me va a importar es ver qué está pasando, ver si puedo salir a la calle, ver si estoy segura, ver el dólar y ver esto y lo otro, y me desenfoco de la verdadera tarea como hijo de Dios, ¿no es cierto? Dice, nuestra relación con Dios. O sea, me desenfoco de la relación con Dios. Hay un tiempo que antes invertía en relacionarme con el Padre, que hoy lo invierto en saber la última noticia del día. Nuestras prioridades espirituales y nuestro bienestar mental y emocional también nos desenfocamos de eso. Dice, el ritmo acelerado de la vida moderna puede llevarnos a no cumplir el mandamiento de guardar reposo. Hay un mandamiento. ¡Wow! Decía, tenés razón. Dios nos dio esa orden, Dios nos dejó esa tarea. Es bueno cumplir, es bueno hacer lo que nos toca, pero también el Señor nos manda un tiempo de reposo. Y si yo todo el tiempo estoy trabajando con mi cabeza, si yo todo el tiempo estoy queriendo abarcar más de lo que Él me da, el tiempo de reposo se me disminuye. Y eso afecta no solo a mi salud mental, porque voy a dormir menos, porque voy a tener la cabeza en cualquier lado, sino a mi cuerpo, porque voy a descansar menos. Y cuanto menos descanso, menos funciono. Y cuanto menos cuido a mi cuerpo, menos tiempo para llevar adelante la tarea voy a tener. Cuando ignoramos la necesidad de descanso, corremos el riesgo de sufrir agotamiento. Cuando ignoramos la necesidad de descanso, corremos el riesgo de sufrir agotamiento, lo que nos hace más vulnerables a caer en el pecado y las tentaciones. Porque vos estás agotado y tu mente no está completamente alerta, tu mente no está al 100%. Yo hago chistes a veces con eso en mi familia, cuando por ahí no pude descansar bien durante la noche y me levanto y mis hijos por ahí me quieren contar algo y yo escuché la mitad. Le digo, espera que me despierto bien porque tengo el 50% de las neuronas funcionando y no te estoy entendiendo. Eso es una realidad. Si yo no escucho a mi cuerpo, si yo no escucho a mi espíritu y sobre todas las cosas, si no escucho la voz del Espíritu Santo que te está diciendo para un poco, tenés que descansar, no solo se va a afectar mi cabeza, que no va a estar alerta. Recordemos la palabra en Colosenses 4:2 que dice, orar en todo tiempo con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Cómo va a estar alerta mi mente si yo no le estoy dando el tiempo de reposo que el Señor me mandó? Dice, necesitamos hacer pausas intencionales en nuestra vida diaria para renovar nuestra mente en la presencia de Dios. Esto hay que remarcarlo porque no está diciendo hacer pausas intencionales y usted
ponga el para lo que quiera, que se le ocurra, que no estaría mal tampoco, pero acá hay algo. ¿Para qué la pausa intencional? Para fortalecer la relación con Dios. Me siento, limpié todo como me gusta, está todo ordenadito como me gusta, ya escuché un poquito las noticias, tengo un espacio, bueno, Señor, si no lo tengo, me provoco el espacio y me siento con matecito, tecito de por medio, acá estoy, Señor. Y Él te habla a través de un versículo, a través de una alabanza. Ahí se empieza a fortalecer esa relación. Dice, incluye el tiempo de oración, la meditación en su palabra y el descanso físico adecuado. Recordemos que nos enseñaba el hermano Eliel que escudriñar la palabra es una cosa, pero meditarla es otra. Entonces, incluye esas cosas, el tiempo de descanso intencional que el Señor nos quiere recordar que es necesario. En meditar la palabra es ir un poquito más profundo y es encontrarme a mí en la palabra, encontrar qué es lo que Dios tiene para decirme a mí. Continuamos y dice, mantenerse firmes ante las tentaciones. Estamos repasando cómo fortalecer nuestra mente, ¿no? Mantenerse firme ante las tentaciones y dice lo siguiente. La mente es el campo de batalla donde se libran muchas de nuestras luchas espirituales. Creo que cada uno de nosotros conocemos de lo que está hablando, ¿no? Satanás sabe que si puede influenciar nuestros pensamientos, puede controlar nuestras acciones. Entonces, cuando meditaba en esto, él no puede gobernarnos, pero sí puede enviar disparadores, influenciarlos. Y si yo no tengo una mente alerta, una mente gobernada por Dios, caigo como una papa frita. ¿Por qué? De descubrirme, escudriñarme a mí mismo, decir, a ver, esto que estoy pensando, no, esto no está bien. Porque yo hoy dejo pasar un pensamiento que sé que no estuvo bueno, mañana dejo pasar otro. ¿Y saben qué pasa? Me venía a la memoria, ¿no? Como cuando uno tiene que hacer una masa, ¿no es cierto? No sé, para pizza. Vos usás un cubito chiquitito así de levadura, o a veces un polvito que parece insignificante. Pero al ponerlo con la mezcla, eso crece. De la misma manera, un pensamiento que no tiene que estar en nosotros y que yo dejo pasar, va creciendo y va tomando toda mi mente y se expande. Por eso dice que es necesario estar alerta para no dejarnos influenciar por pensamientos que no vienen de parte del Padre. Y dice, proteger nuestra mente de las tentaciones, o sea, tener cuidado, como hablaba recién, a qué le doy lugar, qué tipo de cosas consumo, qué tipo de cosas escucho. Dice, en la era de la tecnología, esta advertencia es más relevante que nunca. Es lo que hablaba recién, porque podemos acceder a muchísima cantidad de contenido diferente. Y dice, los medios digitales están llenos de contenido que puede desviarse del propósito de Dios para nuestras vidas. Incluso contenido que vos buscás y no sé, ponés palabra de Dios cristiano y te va a aparecer muchísimo. Pero no todo es lo que en esta temporada o en este momento Dios necesita que escuchemos. Por eso Dios pone una línea de pensamiento sobre la cual tenemos que trabajar y caminar. Toda la palabra de Dios es bienvenida, pero hay momentos. Yo no puedo, como decimos siempre, yo no puedo pretender que un nene de 2 meses coma un sanguchito porque obviamente le va a caer pesado. Por eso es importante ser, la palabra leal voy a usar, ¿no? A lo que Dios nos viene marcando. Caminar en eso, sí, somos parte de un cuerpo y nos escuchamos y nos necesitamos y Dios pone tutores y Dios pone gente que está alineado a lo que el Padre habla. Pero si yo tomo un poquito cada uno, me refiero a esto, necesito yo de lo que tiene Jime porque yo no lo tengo, de lo que tiene Claudia porque yo no lo tengo y viceversa, ¿no es cierto? Eso es una cosa, pero si yo me pongo a ver videos de 50 predicadores diferentes y cada uno te habla desde su revelación,
va a crear una confusión en vez de una ayuda. Por eso es importante escuchar a las personas que Dios pone en nuestras vidas, principalmente, ¿no es cierto? Y dice, lo que vemos y escuchamos afecta directamente nuestra mente. Lo que vemos y escuchamos afecta directamente nuestra mente. Y no somos cuidadosos si no somos cuidadosos. Podemos permitir que pensamientos impuros o tentaciones tomen el control de nuestras decisiones. Si yo no cuido nuestra mente y me dejo influenciar, voy a tomar decisiones incorrectas que a lo largo del camino traen consecuencias. Y después yo no le puedo echar la culpa al de colita todo el tiempo. No, fue culpa del diablo, fue culpa... No, pará, hay cosas que tienen que ver con decisiones y expresiones que vos en algún momento soltaste sin consultarle a Dios. Cosas que vos permitiste que entren. Entonces es muy importante en esta temporada, con todo lo que el Señor nos vino hablando, entender que Cristo está involucrado en nuestra salud mental, porque a Él le interesa que nuestra mente sea completamente sometida a Él, a los pensamientos de Cristo. Y dice, Pablo nos exhorta a usar el yelmo de la salvación como parte de la armadura espiritual que protege nuestras mentes. Y esa palabra está en Efesios 6:17 y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo era como el casco. Y dice, tomen el casco, tomen la palabra de Dios, cubran su mente con la palabra. Por eso todo lo que vimos, todos los vacíos, todos los problemas, todo lo que viene a atacar nuestra mente, la única manera de vencerlos con la palabra. La única manera de salir adelante es con Cristo. Dice, este casco simboliza la protección que ofrece la salvación en Cristo y nos recuerda que nuestros pensamientos deben estar siempre alineados con nuestra identidad como hijos de Dios. Es lo que hablábamos recién. Si yo sé quién soy, como dice la alabanza, si yo sé que soy hijo, y van a pasar cosas, van a venir pensamientos a mi mente, pensamientos engañosos, pensamientos autodestructivos muchas veces, pensamientos mentirosos, pero si yo sé quién soy, si yo sé que estoy escondido en Él, resguardado en su cuerpo, resguardado en su verdad, me va a sacudir, claro que sí, pero no me va a gobernar, no me va a derribar. De eso está hablando. La tercera manera de cuidar y proteger nuestra mente es desentronizar el ego, el yo, y prevenir la soberbia. ¡Wow! Esto sí que a mí, gracias Señor, porque primero empieza por casa. Y esto es a lo que personalmente más le temo, a la vanagloria, a creer que yo soy algo, cuando en realidad soy algo en Él y porque Él está en mí. Dice, prevenir la soberbia, desentronizar el ego, el yo. Aprender que no somos la última Coca-Cola del desierto. Aprender que sin nosotros, como siempre se dice, Dios sigue siendo Dios. Pero si yo me alejo de Dios, hay una esencia que se debilita, no se pierde, porque ya somos hijos y eso no lo quita nadie, pero se debilita, se licúa, nos debilita a nosotros, como también hablaba la alabanza, ¿no es cierto? Esto de que hay una necesidad, un hambre que me debilita, hambre que estoy necesitando saber más de vos, Señor. Y dice, el orgullo fue el pecado que llevó a la caída de Satanás y sigue siendo una de las tentaciones más sutiles porque puede pasar completamente desapercibido para el ojo humano, ¿no? Dice, y es una de las tentaciones más sutiles para los creyentes. Cuando permitimos que la soberbia entre en nuestra mente, nos alejamos de la humildad que Dios nos pide que practiquemos. Cuando le doy lugar a esos pensamientos, eso sin mí no pueden hacer nada.
No, todo esto fue idea mía. ¿Y de qué hablábamos al comienzo? Que todas las ideas, todo lo que nosotros nos imaginamos, todos los proyectos que tenemos, son puestos por el Espíritu Santo para la edificación no solo de nosotros, sino de la iglesia. Nada nació de nosotros, todo, absolutamente todo nace de Él. La vanagloria y el deseo de reconocimiento son formas de orgullo que pueden inflar nuestra mente. La vanagloria y el deseo de reconocimiento son formas de orgullo que pueden inflar nuestra mente y alejarnos del propósito de Dios. Cuando buscamos el reconocimiento personal, como si fuera, no sé, una carrera empresarial, viste que, no sé la verdad porque nunca trabajé en una empresa, pero se escucha mucho la competencia que hay para llegar a los lugares más altos, a los lugares de reconocimiento, a ser CEO, a ser, no sé, presidente de la empresa. Y para llegar a eso, la competencia muchas veces es desleal. Y la competencia muchas veces es muy fuerte y no se detienen a pensar en qué afecta al otro. Entonces hay muchas veces eso, así de manera sutil, se quiere meter en la iglesia. Por eso el Señor dice, cuiden sus mentes, cuidemos nuestra mente de la vanagloria. Pensemos, ¿lo estamos haciendo para honrar el nombre de Dios? ¿Lo estamos haciendo para que el Señor sea conocido? ¿O lo estoy haciendo porque me gusta que me vean? ¿O lo estoy haciendo porque quiero que sepan mi nombre? Es muy finito el hilo que el Señor nos está trayendo. Pero siempre, como dice su palabra, todas las cosas son para bien. No es que está retándonos de manera de hacernos sentir culpables. Miren, ay no, soy re mala, yo quería esto. No, el Señor quiere llevarte a que te revises, a que nos veamos, a que revisemos nuestra mente, a ver si hay rastro de esto para sacarlo y seguir creciendo, porque estamos en crecimiento. Y a medida que crecemos, la charla se vuelve más profunda. Yo no hablo con, no sé, mi sobrina de 5 años de la misma manera que hablo con mi hija de 17. Hay un crecimiento y una manera de hablar y una manera de enseñar diferente, es más profunda. Entonces, si el Padre hoy nos está trayendo este tema, es porque este era el tiempo, es porque estamos preparados ahora para escuchar estas cosas un poquito más afiladas, ¿no? Y dice, cuando buscamos, como leía recién, el reconocimiento personal, en lugar de glorificar a Dios, permitimos que el orgullo controle nuestras acciones. Tenemos que preguntarnos, y es lo que hablaba recién, ¿estoy trabajando en mi asignación con la finalidad de que el reino de Dios sea extendido o para que yo sea beneficiado? Eso es una pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que llevar a casa, y cuando oramos, Señor, ayúdame a ver si esto lo estoy haciendo para vos y por vos, o por mi ego que está inflado como una galletita en agua. Dice el 4, defenderse de las malas doctrinas. Y acá, y ya falta poquito, y dice, en un mundo donde las ideas y filosofías están en constante cambio, la verdad de la palabra de Dios es la única fuente segura de sabiduría y dirección. Y esto es una realidad, porque siempre digo, es una frase muy de abuela, pero antes eran otros tiempos. Pero lo vamos viendo, es una realidad, es un mundo que está revolucionado, que llama normal a lo que no lo es, que llama real a lo que no lo es, que va contra el diseño original de Dios. Entonces tenemos que estar atentos y reconocer que la única fuente de verdad y de sabiduría es la palabra de Dios, y que a través del Espíritu Santo es la única forma que tenemos de ir por la buena dirección. Por eso dice, en todo, cúbranse con el yelmo de la salvación, en todo. La única verdad es Cristo y la única palabra de verdad es Él. Y dice, es nuestra responsabilidad como cristianos, y acá ya es un llamamiento para la iglesia, porque
como les hablaba al comienzo, este tema no solo era para nosotros, ¿no? Era para todo aquel que lo necesitara escuchar, pero en este punto específico es un llamado para los hijos. Y dice, es nuestra responsabilidad como cristianos proteger nuestra mente de cualquier influencia que pueda desviarnos del camino de Dios y del camino que Dios ha trazado para nosotros. Por eso es necesario que nuestra mente esté alerta. Por eso nuestra mente es tan atacada constantemente. Porque un hijo distraído es un hijo que no escucha y es un hijo que no funciona correctamente. Por eso vienen las aflicciones, por eso viene. Pero también por eso viene la palabra de Dios justo a tiempo, en medio de esa aflicción, en medio de esa tormenta, porque te ayuda a crecer. Hablábamos de crecimiento antes de comenzar. Y hay situaciones que exponen lo que Dios fue formando en vos. Hay situaciones que son necesarias porque es la manera en la que el Señor se expone a través de cada uno de nosotros. Y ya lo que antes me afectaba y hoy vuelvo a pasar no me afecta de la misma manera. Lo que antes me debilitaba y me alejaba y me entristecía y estaba días llorando, hoy voy al Señor. Señor, esto me está pasando y no quiero ser la de antes. Dame la palabra, papá. Enséñame cómo salir adelante. Dice Judas 1:3, nos exhorta a luchar por la fe que ha sido confiada a los santos. Y dice Judas 1:3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándolos. Y recordemos que exhortar no es una palabra negativa. Exhortar habla de animar. Entonces, se los voy a leer así. Me ha sido necesario escribirlos para animarlos, que contendáis abiertamente por la fe que ha sido una vez más dada a los santos. ¿Y cómo contenemos? Contra esas luchas que vienen en nuestros pensamientos. Recordando quiénes somos, recordando a quién les pertenecemos, recordando qué fue lo que Él dijo de nosotros. Esto no quiere decir que nunca más vamos a tener angustias, que nunca más vamos a pasar por valles oscuros, pero esto quiere decir que hoy, cuando tengamos angustia, cuando pasamos por valles oscuros, Dios nos advirtió que las luchas en nuestras mentes son vencidas a través de su palabra, que ya fueron vencidas, pero que hoy soy notificado de eso, que ya la depresión no tiene lugar en mi vida, que ya el agotamiento no tiene por qué existir en mi vida, porque Dios me da tiempo de reposo. También tengo derecho de tiempo de reposo. Muchas veces creíamos que cuanto más hacíamos para el Señor, más se veía cuánto lo amaba. Y terminábamos agotados por cargarnos con cosas que el Señor no nos dio. Pero hoy nos dice, ese agotamiento mental es porque no me escuchaste cuando te dije que pares. Es tiempo de parar. No está mal descansar. Y dice, cuando renovamos constantemente nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios, se abre el camino hacia una vida con sentido, paz y sabiduría. Al rendir nuestros pensamientos al Espíritu Santo, vivimos con plenitud y avanzamos en el propósito que Dios diseñó para nosotros. Rendir nuestros pensamientos al Espíritu Santo. Hoy me descubro debilitado, Señor, yo te rindo mi vida y te rindo mis pensamientos. Descubro pensando algo que no tengo que pensar, papá, me rindo ante vos. Porque no se trata de ir y decir, Señor, perdóname, Él ya nos perdonó. Pero dice, Señor, me expongo. Esto es lo que estoy pensando ante vos. Esto es lo que estoy pensando. Y ahí es donde viene la palabra. Ahí es donde viene Él con la verdad. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, este fue el pasaje con el que comenzamos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo lo que se habló
todos los diagnósticos psicológicos que vimos, los diagnósticos espirituales y todo lo que, la forma en la que Dios refuta con la palabra y su verdad. Hay que entender esto. No se minimiza ni se está subestimando, porque las personas que lo atraviesan, claro que lo sienten, pero el Señor necesitaba hacernos entender que la única salida es Cristo, que la única verdad es su palabra, y que a través de Él y su palabra recibimos la sabiduría para venir contra los embates del enemigo en nuestra mente. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo de enseñanza. Te doy gracias por este tiempo donde venís a ajustar, papá, lo que se estaba debilitando. Te pedimos, Señor, que sigas ayudándonos a fortalecer nuestros pensamientos en Cristo. Papá, que tomes todo aquel rastro de nosotros, de nuestro ego, toda influencia que no es tuya, papá, y sea quitada. Padre, te damos gracias, porque hoy tu palabra se hace real, papá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén.